Buenas tardes, queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Vamos a comenzar el programa, como siempre, revisando nuestra agenda del día de hoy. Allí la tenemos, entrevista con un dirigente sindical del sector aluminio. Ya está con nosotros acá en el estudio Henry Arias, con quien vamos a estar conversando precios y economía. Y finalmente el acostumbrado segmento de petróleo, en donde hay noticias muy interesantes. Buenas tardes, Henry, bienvenido al programa. Bien, muy buenas tardes, Cheo. Gracias por la invitación a tu programa, Bitácora Industrial. Bueno, vamos a estar hablando de Alcasa, Henry. Tú tienes ya 23 años en Alcasa, la viste, me imagino, crecer, viviste la época del proyecto de la quinta línea, que finalmente no cristalizó, lamentablemente. Y bueno, te hemos invitado porque conoces perfectamente bien el pasado, el presente, y hablas muy bien del futuro porque tienes esperanza de que se pueda recuperar. Pero vamos a ir entonces, Henry, a la época en la que Alcasa vivió su mejor momento. Incluso estábamos a punto, o arrancó el proyecto incluso de la quinta línea. ¿Tú estabas allí ya? Siempre me toca que conversar con los trabajadores el tema de hace 23 años cuando yo llegué a Alcasa, porque yo entré muy esperanzado o sea, para mí fue que me pegué un quino, entré a trabajar en una empresa de esas, entré de 33 años, y ver las condiciones que tiene Alcasa hoy, de verdad que me preocupa mucho. Siempre converso con los compañeros trabajadores, creo que sí tenemos una gran esperanza de sacar esa empresa adelante, pero hace falta hacer grandes cosas. Tenemos una pregunta, mucho. Henry, cuando tú entraste a Alcasa, ¿cuánto producía la planta? Mira, yo entré a Alcasa en 1995. Alcasa tuvo 4 últimos récords de producción. El último fue en 1998. Su récord de producción fue de 204.300 toneladas con 684 celdas operativas y 1.750 trabajadores. 1.750 trabajadores. ¿Y la capacidad instalada de Alcasa era 220? Sí, no, estaba creo que 210.000 es su capacidad instalada. O sea, ustedes llegaron prácticamente a la capacidad. Prácticamente llegamos a la capacidad instalada. Era la Alcasa pujante, la empresa donde tú sientes el zumbido de la corriente, porque están el tropel de las grúas, los Cuman dando la vuelta, los trabajadores echándole pichón al trabajo. Ahorita Alcasa ya no se siente ese zumbido de las grúas, ya no se siente. Cuando tú me citaste la cifra, eran 1.750 trabajadores aproximado y más de 200.000 toneladas. Y hicimos más de 200.000 toneladas, correcto. Ahora, esas celdas instaladas por la Reynolds, las viejas, están llegando a su edad de obsolescencia, pero hay otras plantas en donde esas celdas todavía están operativas. En el mundo, no solamente ese tipo de celdas, para nosotros siguen siendo las más modernas, la línea 3 y la línea 4. Pero claro que hay celdas modernas en el mundo, pero también plantas como la planta del carbón, que nosotros la tenemos apagada, tiene 11 años apagada, 11 años y medio. Hay plantas en el mundo que están funcionando todavía, de ese mismo, incluso las líneas que nosotros apagamos, la 1 y 2. Línea 1 y 2, en otras partes del mundo siguen funcionando, y usted ve produciendo buena calidad de metal. Calidad de aluminio, porque esa era la que producían 99,9% y 100% calidad de aluminio producido. Bueno, Alcasa siempre se caracterizó por la calidad del aluminio. Incluso siempre. Ahora, en tiempos recientes, seguía siendo mejor aluminio, incluso en algunos casos. Todavía con las celditas que nos quedan, 32 creo que tenemos, de 396, todavía con esas 32, hacemos el mejor aluminio de aquí de Guayana. Está citando 32 celdas operativas de 396 celdas. Esa es nuestra situación ahorita en CBG Alcasa. Eso es lo que tiene bastante preocupado a todos nuestros trabajadores en CBG Alcasa, técnicos, profesionales. Bueno, vino el retroceso de Alcasa. Se hizo un intento de gestión, de cogestión, esta cogestión obrera. ¿Realmente desde el punto de vista técnico eso tuvo algún funcionamiento? ¿Sirvió de algo? Mira, debo decir, porque fui secretario general en los tiempos de la cogestión con Carlos Lang, y debo, en honor a la verdad, decir que los gerentes, ¿tú aceptaste la cogestión? Nosotros, los gerentes que se nombraron allí, fueron gerentes nombrados por los trabajadores, donde se montaron mesas rectoras, donde tú tenías que poner tu currículo y cuántos años de servicio tenías en la empresa, y los trabajadores iban, donde quedó uno solo quedó, y donde habían 3, los trabajadores decidían por los 3, y te voy a decir que los trabajadores escogieron a los mejores gerentes. Eso hasta que llegó el momento del control obrero.
el control obrero, nosotros No, hemos no criticado... es lo mismo una cosa que la otra, es decir, la cogestión en principio era que los trabajadores tuvieran participación en la escogencia de la gerencia y en la conducción de la planta. Y la conducción de la planta, pero yo tengo todos esos números y nosotros levantamos la producción en Alcázar. ¿De qué año me estás hablando, Henry? Te estoy hablando del año 2004, 2005, Carlos Lan llegó por ahí en febrero del 2005. Alcázar Alcázar tuvo... El año 2004 fue un año de 178 paros. Alcázar era una empresa que... Hoy yo debo decir que nosotros hemos sido muy responsables, los dirigentes sindicales, me voy a incluir, porque nosotros llevamos Alcázar también a las condiciones que está. Hay que ver en la cara 178 paros en un año en una empresa. Y es cuando llega Carlos Lan, que lo mandaron prácticamente fue a hacer un trabajo político en CB Alcázar. Sí, bueno, a tranquilizar. Se firmó el pacto Macagua, que lo firmó Gil, lo firmó Trino. Yo no lo firmé porque en ese momento yo no estaba metido en el tema de la dirigente sindical, pero yo gano las elecciones en enero del 2006. Pero me está diciendo que se recuperó Alcázar en ese momento. Sí, levantamos la producción, logramos hacer 186.000 en un año y en el otro año logramos 187.000 toneladas levantando la producción ya aún con los paros y con todo, pues con todo logramos estabilidad Alcázar porque nosotros nos comprometimos, mi persona, a la paz laboral dentro de la empresa para levantarla. Pues no, claro, es una corresponsabilidad que tenemos nosotros los sindicatos. Esa empresa no es de Nicolás Maduro, esa empresa no es de Henry Arias, esa empresa es del pueblo, de todo, y si nosotros no damos un paso adelante. Y básicamente los interesados en que la planta funcione tienen que ser sus propios trabajadores. Tenemos, porque es una empresa nuestra, y por eso te digo el tema, cuando llega el control obrero, a mí me parece que la cogestión es como el mismo control obrero, pero muy organizada. El control obrero, de la forma como lo instalaron, le hizo mucho daño a la empresa. Porque entonces llegaban y sacaron a los gerentes incluso... ¿A los técnicos? Sí, a los técnicos los apartaron por un lado y pues bueno, se estaba un sindicalista de gerente. Bueno, yo recuerdo, Henry, que en una oportunidad tenía yo mi programa de radio aquí en Altavista, creo que tú tuviste en mi programa de radio alguna vez, y salí del programa de radio, me fui caminando y pasé por la Plaza del Hierro, y mi sorpresa fue increíble de ver una asamblea de trabajadores de Alcázar en la Plaza del Hierro, en donde estaban escogiendo a los gerentes por votación, así como... No, pero eso no se hizo así, los gerentes se escogieron dentro de la misma Y me planta. sorprendió de que estuvieran escogiendo con votación y se metía gente allí que... a mí me asombró eso, pero también me preocupó. Para que conozca la historia, yo me senté personalmente, porque después que nosotros ganamos las elecciones, Carlos Lan no pudo trabajar con la dirigencia sindical en Alcázar, sino hasta que yo gano las elecciones, porque me metí a llamar a los trabajadores, que era imposible que nosotros levantáramos nuestra empresa en esas condiciones. Que Alcázar era la empresa donde los sindicatos hacían más paralizaciones de actividades, pero era la empresa más quebrada que existía del aluminio en el mundo y en el grupo. ¿Entiendes? El patito feo fuimos siempre. Entonces, yo me senté con Carlos Lan después que gano, y le digo, te vamos a ayudar en el tema de la cogestión para que hagamos las cosas bien, porque nos conviene a todos que las cosas salgan bien. Vamos, Henry, a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de este tema tan interesante que es cómo llegó Alcázar a la situación actual. Vamos a una pausa y ya volvemos para continuar en Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial conversando con Henry Arias, dirigente sindical, dirigente de los trabajadores. No está en la Secretaría General, pero sigue siendo un líder de los trabajadores. Pero estos días te vimos reclamando lo del tabulador, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero llegamos, Henry, entonces al momento en el cual ustedes funcionan, proponen una cogestión de verdad. Es decir, ustedes manejan una cosa y nosotros manejamos hacer las cosas seriamente, porque, o sea, nos estamos jugando es el futuro de los trabajadores y por eso nosotros queríamos ordenar las cosas. Entonces llega el planteamiento del sindicato al presidente, que en ese momento era Carlos Lan. Yo le había dicho a Carlos Lan que se quedara con una gerencia, que son gerencias generales, que tiene que manejarla directamente la empresa. Claro. Esa estaba la gerencia de finanzas, la gerencia del personal, la gerencia de logística y comercialización. El resto de las 9 gerencias las íbamos a llevar a una mesa, porque te digo que no fue en la Plaza del Hierro, y se montó una mesa rectora, o yo le propuse a Carlos Lan, una cosa técnica, pues. Sí, que no podía ser una gallera donde todo el mundo quiere participar, no tenías que tener tantos años de servicio y tenías que tener tu título de ingeniero o licenciado para poder participar. La parte productiva ustedes. Correcto.
para manejar la planta y hubo muy buenos resultados. Eso operó durante un tiempo. Sí, claro, funcionó muy bien. Hasta bueno que Carlos Lance va, después viene César Aguilar sacó unos cuantos gerentes, es donde comienza la cosa, y después vino Elio Sayago, cuando se instala el control obrero, otra situación allí. Ahí nosotros rescatamos el sindicato, que fue cuando le cayeron a golpe a Elio Sayago, le pusieron los ojos morados, y yo le decía a los trabajadores que es imposible que manejemos una empresa así, donde el sindicato le cae a golpe al presidente y sale declarando en los medios de comunicación con los ojos morados. ¿Qué es esto? Vamos a acabar nuestra empresa nosotros mismos. Los trabajadores entendieron y volvimos nosotros a rescatar el sindicato y volvimos a ese proceso. Ordenaron la producción. Correcto, de ordenar la paz laboral. ¿Ese año cuánto lograste? ¿Cuánto lograron sacar con ese entendimiento? ¿Todavía se mantenía? Ya nosotros hemos venido en picada, ha sido difícil nosotros levantar la producción, nos hemos mantenido, veníamos en 62 celdas cuando nombran a Marcano la primera vez. Cuando nombran a Marcano la primera vez, y de ahí nos hemos venido bajando, ¿por qué? Pero el paro de la gerencia o es falta de recursos. El paro, acuérdate que... O las dos cosas. Tú conoces bastante de aluminio. Acuérdate que una celda es como un ser vivo. Sí, es como somos nosotros. Cuando nos enfermamos y llegamos a terapia intensiva, salir de allí cuesta. Definitivamente. Es preferible tratarlo antes. Sí, después del paro de los 34 días, ese paro nos hizo demasiado daño a nosotros. Y de verdad que ha sido bastante difícil volver a recuperar las celdas. De hecho, ahorita tenemos... No las habían apagado, o sea, eso fue un paro que se hizo intempestivamente, sin prepararse. Cuando arranca el paro teníamos 208 celdas y terminamos el paro con 175 celdas. Ángel Marcano llegó ya cuando teníamos 152 celdas, teníamos en CBG Alcázar, pero de ahí hemos venido bajando, hemos venido cayendo en la cantidad de celdas que tenemos. Hemos hecho grandes esfuerzos, pero no es fácil la situación de CBG Alcázar. ¿Cuántas celdas tienes operando ahorita? Tenemos 32 celdas de 396 celdas. La línea 4, en la línea 4 de 216 celdas tenemos 16. ¿Por qué no se cierra una línea entonces y se concentra? Yo no entiendo, o sea, me gustaría una explicación tuya, porque es que uno se imagina desde afuera que para tener eso funcionando así, claro, hay unas razones técnicas eléctricas, digamos, pero ¿no sería mejor concentrar en una sola línea todas las celdas que puedas operar? Yo me he sentado con unos técnicos de Alcázar, que incluso están ahí al lado de la Gerencia General de Operaciones y del presidente Hidalgo, con quien también lo he conversado, y yo creo que tenemos que dar un paso adelante. Tenemos nosotros que parar una celda, parar una línea, que puede ser la línea 4, porque matemáticamente 16 celdas de 216 celdas tiene que estarme dando pérdidas a mí. O sea, la tengo encendida por mantener para algunos allí un cupo de aluminio, bien sea para un empresario, para alguien. Pero eso económicamente no puede estar. Nosotros podemos incluso apagar y esas 16 celdas pasarla para la línea 3 y nosotros comenzar a reconstruir, montarnos con los trabajadores. El trabajador está preocupado, línea 4, pues. El trabajador está preocupado porque no le quites a ellos su salario. Bueno, no, manteniendo el salario, ya se hizo con la línea 1 cuando se desmontó. Nosotros podemos agarrar 54 celdas, que es un cuarto de sala, un cuarto de sala, o media sala, y nosotros comenzamos a desarmar completo hasta los sótanos, limpiar y comenzar de abajo hacia arriba a pintar, a hacer con nuestros electricistas, nuestros mecánicos y montando cascos nuevos con nuestro personal, que nosotros tenemos todo allí. Alcázar tiene todo, su taller central, su gente que trabaja en reacondicionamiento de celdas, y nosotros podemos ya cuando tengamos las 54 celdas, si quiere que traigan a Nicolás Maduro, que traigan a quien quiera, inauguramos ese cuarto de sala. Y una vez que inauguramos, que arrancamos, comenzamos, pero ya tenemos 54 y si tenemos allá 40... Bueno, si estamos operando con 32, con 54 estaría mucho mejor. Correcto, porque se supone que las que voy a pasar para allá, claro, allá voy a ir metiendo también cascos nuevos en aquella línea. Pero tenemos que hacer algo que se siente que hay una emergencia de verdad para nosotros poder levantar esa planta. Yo creo que sí podemos hacer grandes cosas sentándonos todos juntos en la misma mesa. Y los recursos. Y diciéndonos las cosas que tengamos que decir. Bueno, los últimos recursos que Marcano había conversado, ya tenía por allí 150 millones de dólares para metérselo a la línea. No sé qué pasó realmente, que paralizaron eso. No bajaron. Había una idea de que Benalún nos iba a ayudar a levantar una línea de esta también,
Incluso Benalú nos estaba dando 1.000 toneladas de aluminio para nosotros transformarla. Bueno, parte de ese aluminio se lo entregaron, ¿no? Llegó algo, ¿no? Sí, pero hacen falta hacer muchas cosas, Cheo. Alcasa está... Pero yo veo que sí hay posibilidades todavía de salvar Alcasa. Yo creo que sí la podemos levantar, Alcasa, Carbonorca, podemos levantar incluso Bauxilún, está muy mal. Y Benalú ya ves, pues, Benalú... Ahora, yo recuerdo, Henry, cuando la línea 1 y 2 estaban en problemas, hacía falta inversión, y se hizo un convenio con Glencore, creo que fueron 25 millones de dólares, corrígeme si me equivoco, creo que fueron... Eso fue cuando la línea 1. Claro, cuando la línea 1... Y levantaron... Y levantaron la línea 1. Y yo recuerdo que estuvieron durante unos meses, un año, produciendo aluminio y pagando parte del aluminio que se produciera para pagarle a Glencore, y eso se puede volver a plantear. Se puede hacer, Cheo. El problema es que le den la autorización al presidente que tenga la empresa, cualquiera de estas empresas. Autonomía, pues. Porque todos lo están manejando de allá arriba, todo es una negociación, algo, y entonces no le dan autonomía a los presidentes. Pero otra cosa también, tenemos que dejar de ser tramposos. No podemos seguirle quitando los reales a los empresarios para no pagarle. Bueno, en el caso de Glencore hubo problemas incluso para entregar. Claro, porque a Glencore le quitaron 600 millones de dólares que nunca se lo dieron, era para las empresas del sector aluminio. Bueno, y no le han podido entregar y entonces nunca se lo pagaron. Entonces, claro, también hay ese problema, pero sí hay solución. La venta de petróleo a futuro está funcionando con los rusos y con los NEF. Igual se puede hacer con el aluminio, es decir, dame los recursos y yo te pago con metal. Ahí está la gente que quiere meterle los repuestos, ese laminador CLE 5 Zinc, es único en Latinoamérica, lo tenemos nosotros allí. Compramos un laminador chino, lo estamos instalando allí, pero ese laminador chino no funciona si se llegara a parar el CLE 5 Zinc. Bueno, yo quiero hablar contigo de la calidad de las importaciones, porque tengo entendido que Alcasa tiene equipos que están en excelentes condiciones y que aún siendo viejos, son más modernos que los que estamos comprando. Me han llamado el profeta del desastre por decir las verdades. Yo dije, no compren esas grúas chinas y las compraron. Ahí está, creo que de 5 quedan 2 y andan en muleta. Y los trabajadores tienen que montar en esas grúas sin aire. Las viejas eran mejores. Bueno, las grúas viejas y las que bajaron, se lo dije en el Marcano, un puente de esa grúa de equipo SL, que es un equipo importante, lo agarraron y lo picaron para venderlo como chatarra. Ahora, ¿por qué, digo yo, los sindicatos tienen una posición a veces que uno no comprende? Pero ahora entiendo por lo que tú explicas que a veces la posición de los sindicatos es para beneficio de la empresa, no para perjudicarla. Es que estamos obligados ahorita a pensar en la empresa también, así como pensamos en los trabajadores, tenemos que pensar en la empresa porque si no, terminamos perdiendo la empresa. Yo estoy muy preocupado, Cheo. Alcasa es terreno de nadie, chicos. Los últimos robos que se han dado en estos últimos días en Alcasa son serios. Vamos a hablar de eso porque es importante que prácticamente la están desmantelando, pero vamos ahorita a una pausa en Bitácora Industrial y luego volvemos para continuar conversando con Henry Arias. Ya vuelvo. Continuamos en Bitácora Industrial conversando con Henry Arias, que está haciendo un llamado de alerta, digo yo, porque es que no pueden desmantelar Alcasa y es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, yo he estado muy preocupado y he estado conversando con los trabajadores, de hecho, llamando a la unidad del movimiento sindical, porque cuando venga el proceso electoral ya estamos jubilados, seguramente. ¿Qué vamos a dejar nosotros allí? Y esa metedera de zancadilla, ese empujando a uno para que se caiga, pues yo creo que eso le ha hecho demasiado daño a las empresas del sector aluminio y sobre todo a CBG Alcasa. Tenemos que decirnos las cosas por todo el cañón, mantener la unidad y trabajar todos unidos por sacar nuestra empresa adelante. Alcasa necesita de los trabajadores. Cuando me estás hablando del sector aluminio en general, estamos hablando de que Bauxilum también está... Creo que tiene más de 4 meses que no produce 1 gramo de bauxita. De aluminio. ¿Y ustedes están trabajando? Porque está comprando Benalú y nos está dando a nosotros. Está importando. Sí, correcto. Está importando alumina y nos está dando a nosotros. Y con eso nosotros nos estamos manteniendo. ¿Y los ánodos de carbón? Carbonorca. Tenemos los álbumes de carbono, los está dando Carbonorca. Tenemos una deuda con Carbonorca, tenemos deuda con Benalú, tenemos deuda con Bauxilum. Bueno, electricidad más nunca pagamos. Con Corpoelec también. Sí, más nunca pagamos electricidad. Menos mal. La situación es bastante triste. Carbonorca está operativa, no está, les está mandando los ánodos. Carbonorca nos manda los ánodos,
pero necesitamos levantarnos porque Carbonorca tiene aproximadamente 900 trabajadores que tenemos que pagarle para que ellos paguen a sus trabajadores. Ahora, en la planta de carbón de Alcázar, desde que el incendio, ya venía mal, pero... Esa planta se quemó el 30 de mayo del 2006. Tiene 11 años y medio pero paralizada. definitivamente está paralizada. Paralizada, completamente paralizada. Pero no es rentable ahorita ponerla... Es difícil ponerla a funcionar, es más fácil hacer una planta nueva que arrancar esa planta de carbón. Una pregunta, yo quería comparar lo que fue la nómina de aquella época de 200 y pico mil toneladas con la actual. ¿Cómo hace Alcázar con esa nómina que tiene? ¿Estamos hablando de cuánto? Bueno, porque el gobierno ha venido pagando, ayudando a pagar las nóminas, y bueno, con el poquito aluminio que se hace, también se taparea la situación. Bueno, para no pagarán las utilidades. Las utilidades en Alcázar ya se pagaron. Estamos esperando ahorita con el tema del tabulador, que se den unos acuerdos, una reunión en la ciudad de Caracas, que se den unos acuerdos que sean satisfactorios para todos y que se pague alguna cosa. ¿Desde cuándo no se aplica el tabulador? ¿Desde cuándo no se hace la...? El tabulador se han venido haciendo todas las corridas, ajustándolo al salario mínimo nacional, cada vez que el presidente da un aumento. ¿Y por qué está reclamando entonces? Porque nosotros en la discusión de contrato colectivo, que firma y aprueba el ministro de Industria, Juan Arias, nosotros acordamos una nueva fórmula que consiste en partir igual desde el 16.5%, 16.5% lo ganamos en el contrato anterior, pero en este contrato logramos mantener el 16.5%, pero además alargar los niveles a 45 niveles, eliminar el solapamiento y mantener un 4% internivel para que el salario, el mecánico de primera, claro, no gane lo mismo que el mecánico de cuarta, ¿entiendes? Claro, claro. Entonces... ese recálculo no se ha hecho con las nuevas condiciones. No se ha hecho porque ese tabulador debió haberse aplicado, está acordado, firmado por la Procuraduría General de la República, firmado por el Ministerio del Trabajo, por todos los presidentes, presidentes homologados, todo, bueno, firmado. O sea que ahora no homologan convenciones colectivas. Ya lo firman y ya. Sí, firmaron y ya. Entonces debió haber entrado, debió haberse aplicado el 1 de junio de este año. Es decir, hace 6 meses debieron haber aplicado ese tabulador y no se aplicó, muy a pesar de que hubo información que salió en los medios de comunicación del mismo presidente Ángel Marcano, que ese tabulador estaba listo, que incluso alcanza a firmar un acta para aplicarlo el 15 de octubre, pero no se aplicó el tabulador. Parece ser que el ministro mandó a paralizar eso y hasta ahora hemos venido luchando por la aplicación de ese tabulador. Probablemente no hay recursos, ¿no? Sí. Bueno, tienen que buscar el tabulador. Mira, ¿Tú tienes una cifra del tabulador? El tabulador sobrepasa los 100 mil millones de bolívares. Debe pasar ese tabulador, la aplicación de ese tabulador. Probablemente no haya recursos para... Sí. Bueno, pero el gobierno tiene que ver cómo va a hacer las cosas, porque el gobierno nos está mandando a nosotros a meter 700 personas más en la nómina. Entonces tiene que mandarnos los recursos. Y el gobierno sabe lo que está ocurriendo en la empresa CBG Alcázar, en Benalún, en todas las empresas básicas de Guayana. El gobierno lo sabe y tiene que ayudar. Obviamente, lo que te vengo diciendo ahorita, nosotros también tenemos que aportar algo. Nosotros también tenemos que ponernos de acuerdo. Pero si meten 700 personas más en nómina y no hay para pagarle a los que están, yo no sé. Que organizar, pero peor aún, tengo 1.500 que no le he podido sacar, que son los jubilados. Tengo gente allí con 45 años de servicio en Alcázar, que todavía están en la nómina, cobrando como si estuvieran en el turno. Nosotros acordamos con Helio Sayago sacar a los compañeros de las áreas, porque una persona ya cuando tiene 60 años, es un riesgo de los 60 años. Entonces, metemos el personal nuevo y tenemos el personal que todavía no nos han dado los recursos. ¿Tienen 1.500 personas en sus casas? Aproximadamente ya 1.500 personas ya listas para... Están en su casa cobrando. Sí, correcto, ellos están en sus casas. Están cobrando en sus casas. Entonces, está complicadito lo de... Hay tantas cosas que tenemos que hacer y eso amerita que nosotros apartemos el tema político para un lado, o el rojo, el blanco, el azul, nos sentemos en una misma mesa, porque por muy antichavista que yo sea, por muy anti blanco que sea José Gil o Ángel Marcano, nosotros tenemos una gran obligación. Ángel Marcano me conoce a mí, José Gil me conoce. Tiene que mantener la planta. Ellos saben, hay más de 400 videos en YouTube que puede conseguir de Henry Arias llamando a la unidad, llamando a defender esa planta, lo que ocurrió con el muelle, que no ocurra con CBG Alcázar. Me cansé de decir... Lo del muelle está desmantelado, o sea, no existe. Yo se lo pasé, todas las imágenes están en el Twitter mío, @SomosAlcázar, se las pasé al ministro. Ministro, el muelle, vamos a perder el muelle, vamos a perder el muelle. Bueno, uno de estos dirigentes sindicales lo pusieron de gerente del muelle y la persona que estaba preparada allí la sacaron y terminamos perdiendo el muelle. El muelle se llevaron todas las naves que habían allí, todo ese zinc,
sin como para techar el estadio Cachamay. Todo se lo llevaron, lo que quedan son las estructuras allí que en cualquier momento comienzan a meter esos pletes y a llevarse todas esas vigas. Ahora, tú me estás hablando de los muelles, pero también está pasando en Alcázar y quisiera que aprovechara la oportunidad para hacer una alerta de que están desmantelando Alcázar de noche. Bueno, solamente el día que tuvimos la caída de tensión, robaron el almacén y se llevaron ahí paletas de electrodos de microwave. Que vale una fortuna. Vale una fortuna. ¿Cómo se lleva una paleta de ese de allí? Llevaron cantidades de pantalones de uniformes, de chaquetas, las bombonas de gas que habían allí, nariceras, que las nariceras las pagamos en dólares, pagamos nosotros esas nariceras, se llevaron paletas de nariceras de CBG Alcázar, se llevaron los 4 cauchos nuevos de la grúa. No la van a vender al caso otra vez, porque esas nariceras son... Pero todo eso ocurrió con el muelle, nos descuidamos y perdimos el muelle, ahora el muelle eso está desolado, ¿entiendes? Si nosotros nos descuidamos con Alcázar, los tipos, los garimpeiros, que dicen, bueno, yo no digo que son garimpeiros, los malandros que están entrando a Alcázar, cargando con Alcázar, quizás con voceros dentro de CBG Alcázar, ya andan en carretones, tienen su carretón y tienen su estacionamiento para guardar su carretón allá dentro de Alcázar. No, lo robado. Sí, llegan a las 6 de la tarde, agarran sus carretones y los trabajadores tienen que quedarse callados. Te digo que un trabajador me llamó para decirme, Henry, pasamos 8 planchones por el Clecín Cocín y los malandros llegaron a preguntar a nosotros dónde estaban las 16 puntas. Las 16 puntas. Ya sabían que lo que pasa el planchón, que entonces corta las 2 puntas para emparejarla. Y queda un sobrante. Esas puntas cada una es hasta de 250 kilos. Esas se las llevan ellos. Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que está planteando Henry en relación con el desmantelamiento del caso. Ojalá las autoridades puedan actuar. Muchas gracias, Henry, por haber estado en nuestro programa hoy. Gracias por todas tus denuncias, por todas tus advertencias, porque el interés pues, es que se salve al caso. Vamos a una pausa en Bitácora y continuamos con el programa más adelante. Ya vuelvo. Bien, continuamos en Bitácora Industrial. Vamos a hablar de los precios, vamos a ver la lista, vamos a poner en pantalla la lista de los precios, la lista semanal, para que vean los precios de algunos commodities. Allí los tenemos. El aluminio se mantiene por encima de $2.000, un precio excelente para el aluminio. Hay países que producen la tonelada de aluminio por debajo de $1.000 o en $1.000. Y en general el promedio está ligeramente por encima de $1.000, pero hay plantas como la de Catalún que produce incluso por debajo de $1.000. Tenemos el aluminio ahorita en $2.084. El oro se ha mantenido bastante estable. El oro depende también de las variaciones del dólar en sentido inverso. El dólar sube, el precio del oro baja, el oro sube y el dólar baja. Igual la plata, el cobre, ya lo puse de la semana pasada porque donde hay oro generalmente hay cobre. Y bueno, allí tienen los demás commodities, se han mantenido bastante estables. En el mundo los commodities se mantienen estables a lo largo del año. Puede haber algunas variaciones en algunos cereales ahora en Navidad, porque obviamente cuando hay invierno en el hemisferio norte, los países productores de trigo pues no pueden cultivar ni pueden cosechar. Por eso algunos commodities van a variar justamente ahora en Navidad. Pero el tema esencial en la parte de economía es ahora la situación financiera del país. Esta semana hemos visto cualquier cantidad de noticias, si hay default, no hay default. El default es el nombre técnico de la cesación de pago. Es una especie de enfermedad, de una lepra para la economía de un país. Esta semana hemos estado viendo cómo el gobierno hace esfuerzos por pagar los intereses de unos bonos. Las agencias internacionales de calificación de riesgo dicen que Venezuela no pagó a tiempo y nos han declarado lo que llaman un default selectivo. El default selectivo se refiere a que no es un default del país, de toda la deuda, sino localizada en la electricidad de Caracas, que es Corpoelec, y unos bonos de PDVSA. Realmente el gobierno, al parecer, hizo la transferencia. Son 200 y pico de millones de dólares por un lado y 100 y pico por otro. El gobierno hizo la transferencia, pero según la explicación del ministro de Finanzas,
lo que está pasando es que con las sanciones de Estados Unidos, las transferencias se demoran en algunos bancos. Esto está ocurriendo, pero yo digo, si el gobierno sabía que las transferencias se iban a demorar, lo conveniente hubiera sido que la transferencia se hiciera una semana antes, porque ahora estamos calificados como default selectivo. Esto no es bueno para el país, porque aunque algunas agencias calificadoras de riesgo han declarado que el default todavía es selectivo, también está pasando que corremos el riesgo de que algunos bancos de inversión reclamen el pago del bono que no se haya vencido. Dice, mira, si tú estás declarado en default, tú me vas a tener que pagar todo. El gobierno logró reestructurar la deuda con Rusia. Pero esa deuda con Rusia, incluso si se reestructurara toda, sería de entre el 3 y el 5%. De una deuda global que algunas agencias han estimado en 150.000 millones de dólares, estamos hablando de reestructurar 3, 4 o 5 mil millones de dólares. Eso no creo que pueda ser planteado como una solución del problema. Nosotros en este momento estamos entrando en el peligro del default. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos, negoció con China y con Rusia, pero eso no va a resolver el problema. Invitó a los acreedores a una reunión en Caracas. Vinieron muchos acreedores, pero todavía, hoy es viernes, todavía en esta fecha, y la reunión fue el lunes, todavía no sabemos realmente qué pasó en esa reunión. Ni por parte de los acreedores, ni por parte del gobierno. Sería interesante que el gobierno le explicara a los venezolanos si efectivamente se va a reestructurar o se va a refinanciar la deuda, qué parte de la deuda se va a refinanciar, a qué costo y si podemos comernos las hallacas tranquilos. Porque realmente en esta incertidumbre financiera los venezolanos no sabemos qué va a pasar, porque dependemos de las importaciones. Más del 70% de lo que se distribuye en los CLAP, de lo que comemos los venezolanos, es importado. Y esas importaciones hay que pagarlas con dólares. Si el gobierno se queda sin dólares, pues vamos a tener problemas con la comida. Esto es una situación que el gobierno tiene que manejar con extremo cuidado, pero queremos saber exactamente qué es lo que está pasando, porque una cosa dicen las agencias. Las agencias dicen que estamos en default selectivo, el gobierno dice que no. ¿Quién tiene la razón? Este año las importaciones de alimentos llegaron a casi 20.000 millones de dólares. Afortunadamente el precio del petróleo subió un poco, pero no es sencillo que un país tenga que gastar 20.000 millones de dólares de sus exportaciones para comprar comida. Por eso el tema de la economía es el tema que más preocupa en este momento a los venezolanos, y sobre todo cuando estamos entrando en la época navideña. Las importaciones navideñas no existen. La Cámara de Comercio dice, la Cámara dice que las importaciones de este año por parte de los empresarios fue cero, porque no hay dólares. Si el gobierno no le da dólares a los comerciantes no pueden importar. De manera que lo que estamos viendo en algunas tiendas es lo que quedó del año 2016 o 2015, que por cosas de la economía, pues la gente está comprando menos, entonces los inventarios rinden un poquito más. Pero esta Navidad, muchos de los productos que están en las tiendas, que están en el inventario, son productos que quedaron de los años anteriores. Las importaciones navideñas se hacen en septiembre, en agosto. Este año nadie trajo nada, porque hace 6 semanas, mes y medio, que no hay subastas de dólares. ¿Se acuerdan? Yo les decía aquí en el programa todos los viernes, mira, la subasta de este miércoles se subastaron 20, 30, 25, 20 millones de dólares. Pero desde hace 6 semanas no hay subastas de dólares, que era lo que más o menos, porque las subastas eran por debajo de las necesidades, pero más o menos estaban resolviendo el problema de las importaciones, sobre todo de medicina, de productos esenciales. Pero al suspender el gobierno las subastas, nadie está poniendo dólares de su bolsillo para importar.
aunque el precio de venta de los productos tenga que ver con el dólar libre, nadie está trayendo mercancía importada con dólar libre. De manera que es una falacia eso de vender a un precio, a un kilo de leche en 80, 100 mil bolívares, de leche en polvo, porque resulta que esa leche nadie la trajo con dólar libre, con dólar today, como dicen ahora. De manera que esta Navidad, pues ya estamos entrando, esta Navidad vamos a sentir los efectos del coletazo de la crisis financiera, la vamos a sentir de manera directa. Vamos a nuestra última pausa y entramos al quinto segmento en el que vamos a hablar de petróleo, pero tengo un comentario final en materia económica. Ya vuelvo. Continuamos en Bitácora Industrial, ya en nuestro último segmento. Bueno, en materia económica, esta semana pues comenzaron a pagar los aguinaldos a los adultos mayores. Por allí está circulando el billete de 100.000. Pero continuamos con el problema del efectivo. Y la gente se angustia porque dice, bueno, vamos a pasar la Navidad con este problema. ¿Cómo hace uno para comprar los ingredientes de las hallacas en la calle? Muchos de los puestos de venta en la calle, en los mercados, no tienen punto de venta. Es un problema microeconómico, pero es un problema importante para la población. Porque los problemas macroeconómicos los resuelve el Ministerio de Finanzas, con el gobierno, con el gabinete económico. Pero el problema de la población es un problema diario. Sin efectivo no se puede uno mover para pagar el taxi, para comprar el periódico, para comprar los bachaqueros en la calle. ¿Dónde consigue la gente los ingredientes de las hallacas? En los supermercados. La gente compra en la calle, en los mercados. Y el billete de 100.000, a los viejitos le están entregando 200.000, 2 billetes de 100.000. ¿Cómo hace ese señor con ese billete de 100.000 en la calle? ¿Cómo le dan el vuelto? ¿Cómo paga un taxi? Si le dan el vuelto en billete de 100, tiene que cargar un morral. Entonces, es un problema que está sufriendo la población y el gobierno debería ocuparse también de los problemas de la macroeconomía, pero también de la economía diaria, de los problemas que sufre la población y mucho más cuando estamos en época predecembrina. La angustia de cómo se hacen las hallacas este año, cuando un kilo de aceituna cuesta 350.000 bolívares. Vamos a hacer hallacas sin aceituna, sin alcaparra. ¿Cuánto cuesta el kilo de hoja? Estos problemas son los que sufre la población y a los que hay que prestarles atención. La otra angustia de esta semana se refiere a que muchos bancos se quedaron sin línea. Y ocurre que precisamente la gente está angustiada y va al banco y entonces no hay línea. Hay bancos que tuvieron 2 días y medio sin línea. La gente haciendo cola en la puerta, desesperada porque no tiene efectivo. El poco efectivo que tenía lo gastó. Y entonces ahora pues no encuentra cómo hacer. Y la gente se pone muy nerviosa cuando pasan estas cosas en los bancos. El problema no es que no haya dinero, porque dinero, en billetes, papel monetario hay de sobra. De verdad que ningún banco se va a quedar sin liquidez, no hay algunas alarmas por las redes, pero infundadas. El sistema bancario venezolano es un sistema muy sólido, sobre todo porque está soportado en los grandes bancos que son del Estado, incluyendo el Banco Venezuela. Pero la gente se pone nerviosa cuando va al banco y le dan 10.000 bolívares, porque no hay supuestamente dinero y resulta que el gobierno dice que emitió un billete hasta de 100.000 bolívares. De manera que hay que estar pues pendiente de esto y el gobierno debería ocuparse de este tipo de problemas que son quizás pequeños desde el punto de vista del gobierno, pero para nosotros los ciudadanos son grandes problemas que tenemos en este momento. Vamos a cambiar de tema. Bien, hablando de petróleo, estas semanas anteriores los precios habían mejorado. Vamos a poner la tabla de los precios, allí lo tenemos. Esto significa que bajaron un poco. Fíjense el Brent, llegó casi a 65, está en 61. El West Texas está en 55. Fíjense otra vez, West Texas y OPEC y Venezuela, parejo. Esto es
atípico en esta semana. El West Texas está en 55, lo mismo que el barril venezolano. Eso no puede ser. En lo que se estabiliza el mercado, pues eso va a cambiar. El de la OPEC está en 59 y el Brent en 61. Eran buenos precios. Estos precios habían venido subiendo en las últimas semanas, pero estaban subiendo de forma casi que artificial, porque el mercado sigue teniendo problemas estructurales que no han sido resueltos. La decisión de Arabia Saudita de reducir por su cuenta y riesgo ellos mismos sus exportaciones para Asia tuvo un efecto positivo, pero duró varias semanas, pero no va a durar eternamente. Irán está metiendo más petróleo al mercado, igual lo está haciendo Nigeria, igual lo está haciendo Libia, pero fuera del marco de la OPEP también están ocurriendo cosas que tienen influencia en los mercados petroleros. Yo les hablé hace 2 semanas de que Uruguay había descubierto unos yacimientos grandes de petróleo liviano, también lo hizo Brasil. Poco a poco el mercado se está reestructurando, se está reorganizando, pero evidentemente pues estos elementos estructurales tienen un término. Mientras los elementos estructurales no se resuelvan, el petróleo puede subir un par de semanas, pero va a bajar. Ya las compras de Navidad fueron hechas, del invierno, en el hemisferio norte. Y si la OPEP no resuelve definitivamente los problemas de fondo, pues obviamente vamos a entrar en el año 2018 con los precios a la baja. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Cuando los inventarios comienzan a reducirse en el mundo, pues obviamente el precio mejora. Pero la baja de inventarios también implica que algunos países, sobre todo países árabes, que están exentos de recorte de producción, pueden comenzar a meter petróleo barato para llenar los inventarios. Y los inversionistas especuladores pueden comenzar a comprar ese petróleo barato, porque todo el mundo quiere hacer negocio con el petróleo, por las buenas o por las malas. Entonces, si yo tengo posibilidad de comprar petróleo barato y tú tienes capacidad ociosa de producción, pues yo te digo, mira, véndeme 10 millones de barriles, te los pago a 25. Y tú vas a ver la oportunidad de ganarte unos reales violando la norma de la OPEP, pero tú estás exento de cumplirla, en el caso de Nigeria, Libia, Irán, y metes 10 millones de barriles al mercado y eso significa que los inventarios van a subir, porque es que todo el mundo tiene derecho y quiere aprovecharse de la situación petrolera mundial. Ahora, el elemento de fondo de todo esto es que tú no puedes controlar la producción de Estados Unidos. Y Estados Unidos va a meter producción, pero bastante. La OPEP está haciendo medidas para contrarrestar 50, 80 mil, 100 mil barriles. Pero cuando tú tengas 1,5 millones, 2 millones de barriles que va a dejar de importar Estados Unidos, ya me dirás tú si tú puedes resolver ese problema diciéndole a Irán que quite 200 mil barriles o 100 mil barriles. En este momento también está pesando que Venezuela, desde octubre del año 2015, Venezuela ha dejado de producir 600 mil barriles. Esto es un problema que tenemos serio para comienzo del próximo año, pero hay que resolverlo de aquí a allá. Y la OPEP tiene que tomar medidas. Bien, se nos termina el programa por el día de hoy. Les agradezco mucho su sintonía a Bitácora Industrial. Disfruten el fin de semana, cuídense mucho, pero los espero el próximo viernes en Bitácora Industrial por Orinoco Televisión, televisión regional de verdad.